corazón a Él. Queremos estar ante tu presencia, adorándote, exaltándote, Dios. Desde su hogar, alabe al Señor, glorifíquele y dígale que al estar ante ti queremos adorarte, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Aleluya. Cante con nosotros. Al estar sabiduría.
corazón es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Dígalo, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Abre mi corazón,
Would you pour out healing, Jesus? Would you pour out healing, Jesus? Oh, we need a fresh move from you, God. Oh, we need a fresh move from you, God. That you would unite us, Lord Jesus. That you would unite us, God. We surrender. Have your way, have your way, have your way, have your way, have your way. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Señor. En cada hogar, Señor. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. You are great in power and in might, Jesus. You are great in power and in might. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Grande eres tú, maravilloso eres tú. And great is your name. Lord, we desire to see you, God. We desire to feel your presence. We desire you, Jesus. Te anhelamos, Señor. I wanna be close and close to your side. So heaven is real and death is a lie. I wanna hear dry bones living again, singing as one. Sing it out. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, and none beside me. God Almighty, the great I am.
Vamos a decir, tiembla ante ti la tierra. Tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar ese nombre sobre todo nombre. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Mis amados, un gusto poder reencontrarnos por estos medios. Que el Señor bendiga rica y abundantemente sus vidas. Estamos con este tema sobre preguntas y respuestas sobre la muerte. Preguntas, ya tenemos, esta es la 6ª entrega sobre este tema, tratando de responder las preguntas que teníamos, que llegaron, que se presentaron. Preguntas y respuestas sobre la muerte. Y hoy estaremos respondiendo la pregunta, ¿será la muerte vencida algún día? Sí, esa es nuestra pregunta. ¿Será la muerte vencida algún día? Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de encontrarnos una vez más por estos medios y para tratar tu palabra, para hablar conforme ella nos dice, nos enseña. Te rogamos que nos dirijas, que tu bendición sea sobre nosotros, Señor. Tu palabra que es fiel, que es verdad, nos ilumine, nos ilustre, nos enseñe, nos aliente, nos desafíe. Para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Preguntas y respuestas sobre la muerte.
Y hoy, como decía, nuestra pregunta es, ¿será la muerte vencida algún día? Bueno, la respuesta corta es sí, sí, evidentemente. Y en verdad la muerte ya ha sido vencida y como otros enemigos que aún luchan, será completamente eliminada, permítame decirlo, muy pronto. Como sabemos, hemos visto, y como hemos visto en esos estudios, la muerte aparece en la faz de la tierra desde el pecado de Adán y Eva. No como dice otras teorías, la muerte realmente empieza aparece sobre la faz de la tierra, según nos enseña la Biblia, con el pecado de Adán y Eva. Y como todos pecamos, la muerte pasó a toda la raza humana. Y desde Adán hasta Cristo, la muerte reinó completa y totalmente. Pero todo cambió, créame, todo cambió con el Señor Jesucristo. Todo cambió. Porque el Señor prometió un Salvador, prometió que vendría un Salvador justo desde que el pecado aparece. De hecho, la victoria del Señor sobre el reinado de la muerte es anunciada por el profeta Isaías. Permítame leer para ustedes Isaías, el capítulo 25, el verso 8. Dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Eso es Isaías 25, 8. Teníamos la promesa o una repetición de lo que el Señor ya había prometido, ¿verdad? Que Él le enviaría un Salvador. Y aquí el profeta da esta palabra de aliento, de esperanza, una palabra profética. Es el plan divino otra vez desde que el pecado aparece. Porque Dios, estoy repitiendo, prometió un Salvador. Sí, uno nacido de mujer se levantaría para pagar la deuda que Adán empezó y que usted y yo hemos incrementado. Esa victoria, mi amado, mi amada, esa victoria sobre la muerte fue realizada aquella gloriosa mañana cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Permítanme leer para ustedes 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al verso 8, que Pablo le escribe a los hermanos para recordar estas cosas. Pablo dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y entonces dice Pablo, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jesús nació, se encarnó con ese propósito. Escuchen, Él se encarnó con ese propósito. Pablo está diciendo aquí, y lo expresa, que esto fue conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque ya estaba profetizado. Que murió, que fue sepultado, porque algunos piensan que no. El Señor fue sepultado y murió y literalmente fue sepultado y literalmente resucitó una gloriosa mañana. Y se apareció a muchos y le vieron y testificaron de que el Señor se había levantado. Y otra vez, ese es el propósito por el cual el Señor se encarnó: vencer a Satanás y a la muerte, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitando de la muerte. De hecho, Hebreos capítulo 2, el verso 14, permítame leer para ustedes. Por tanto, ya que ellos, hablando de nosotros, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Aleluya. Sí, él
Él se humanó, Él se encarnó porque nosotros, para representarnos a nosotros y desde esa plataforma, desde esa realidad nuestra, levantarse y pagar lo que para nosotros era una deuda impagable y quitar a Satanás el dominio de la muerte, librarnos de la esclavitud de la muerte para siempre. Y otra vez, ese era el plan divino, redimirnos del pecado, venciendo a Satanás y a la muerte. Pablo le escribe a los hermanos, al hermano Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 1, los versos 9 y 10, dicen así: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Y es interesante que Pablo aquí lo dice en pasado. Lo leo para ustedes esto otra vez. Nos concedió ese favor en Cristo desde el comienzo de los tiempos. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó, él dice, en el pasado, él destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio, el glorioso Evangelio que nosotros predicamos. Así que fíjese que lo está presentando como una acción del pasado. La muerte está realmente vencida. Como ya dije, Satanás también está vencido. Pero aún la lucha sigue y pronto serán eliminados, serán quitados para siempre. La muerte ya está vencida, así como nosotros tenemos la vida eterna. Pero todo eso se va a concretizar con la segunda venida, con la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo retorna por nosotros, vendrá por nosotros. Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, y seguimos en el capítulo 15, y Pablo le dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, fíjese, los que son de Cristo en su venida, porque esto pasa cuando el Señor regrese por nosotros. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, escuche, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjese que Pablo ahora dice, el postrer enemigo que será vencido. Porque la victoria ya está hecha. Cristo ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre. Eso está hecho, no lo va a hacer otra vez, ya lo hizo. Pero todo este plan, inclusive el que estemos con Él en su presencia, se va a concretizar en su segunda venida. Por eso Pablo dice que es necesario que Él reine hasta que haya puesto todo dominio y toda autoridad y potencia. Repito el verso 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Mis amados, la victoria ya está obtenida. Bendito sea su nombre por siempre. Aunque la lucha sigue, la victoria ya está obtenida por Cristo. Él ya murió, resucitó y somos salvos en Él. Los enemigos
que aún batallan, a todos ellos se les ha señalado un día en el que serán destruidos. Pero ya somos de Cristo y la muerte no nos puede quitar lo que tenemos en Cristo. Cuando digo destruido, quiero decir vencido, cuando ya no tendrán poder para dañarnos, para atacarnos, para fastidiar nuestras vidas. Llega un momento en que el Señor reinará sobre todos y sobre todo. Pablo también le dice, le continúa diciendo a los hermanos en Corinto, en el mismo capítulo 15, pero ahora los versos 51 hasta el 54. Un conocido verso. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es decir, devorada, es la muerte en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y junto allí mismo, los versos que siguen, los versos siguiendo del verso 55, suena las palabras que Oseas había dicho, Oseas capítulo 13, el verso 14. Son básicamente estas mismas palabras que Pablo usa ahora en los versos 55 y 57. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjense lo que dice. Es una pregunta retórica, ¿no? Un desafío que Pablo dice. Muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? Se ha visto, piensa en la avispa que tiene un aguijón que pica, ¿no? Que una ponzoña. Y dice, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu ponzoña? Porque, y pregunta también, ¿dónde, sepulcro, está tu victoria? ¿Dónde? Ya que ese aguijón, el aguijón de la muerte, la ponzoña de la muerte, es el pecado. Pero en Cristo somos libres del pecado. En Cristo somos perdonados, aleluya, hechos hombres y mujeres nuevos y nuevas. Por tanto, se le ha quitado el poder de la muerte. Y el poder del pecado, Pablo también dice, es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos la victoria ya, porque la muerte realmente ya ha sido vencida. Si usted está en Cristo, aunque muera, vivirá. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que Pablo describe y magistralmente aquí. Pero estas palabras también Juan, cuando en la revelación del Apocalipsis, nos da detalles de cómo es que exactamente estas cosas irán a pasar. Otra vez, Pablo lo dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ya hemos visto, ¿no? Aún los que estén vivos en este momento serán transformados y los muertos en Cristo resucitarán y juntos, pero todos transformados con cuerpos nuevos que podamos disfrutar para siempre la presencia del Señor. Pero Juan nos da otros detalles y nos dice más detalle de cómo estas cosas estarán pasando. Primero, en capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús, él mismo se presenta como el que tiene el poder sobre la muerte. Vamos a leerlo. Es capítulo 1, el verso 17 de Apocalipsis. Y dice, al verlo, esto es Juan, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto,
pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Bendito el Señor. Nos cuenta Juan que al verlo cayó como muerto. ¿Quién no, verdad? La misma experiencia tuvieron otros profetas cuando en la presencia del Señor se le van las fuerzas. Uno puede sentir eso cuando el Señor está muy cerca. Daniel también, y hubo que sostenerlo y darles fuerzas, ¿no? Eso fue lo que pasó con Juan. Cayó como muerto. El Señor lo reanima y le dice: yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy el Dios de la creación y soy el Dios de la historia. Todo va, mis amados, es muy importante. Esto va conforme el Señor ha dicho que va. Créanlo, así será. Y le dice: yo soy el primero y el último, y el que vive, porque resucitó, y el que vive, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y le añade: y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El Señor es victorioso. El Señor ya venció la muerte. La muerte ya está vencida, mi hermano, mi hermana. Podemos confiar, podemos creer, podemos reposar en nuestro Señor, porque Él vive, Él reina. El capítulo 20, el verso 14, leemos también en Apocalipsis, cuando habla de capítulo 20, empieza hablando del gran trono blanco, donde todos los muertos vienen y se presentan al Señor, y dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Vemos entonces, mis amados, que llegará un momento en que aún Satanás y sus ángeles y la muerte misma y el Hades, el lugar donde van los muertos ahora, todo esto será echado para siempre en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Para siempre, para siempre, para siempre. Algunos dicen: no, lo va a destruir, lo va a eliminar. Y no quise decir eso. No, es una sentencia eterna allí, completa, eterna allí. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y esa, dice el Señor, es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, el imperio de la muerte terminará pronto, porque ya está vencida. En Cristo ya está vencida. Y también tenemos la gloriosa esperanza de que lo que menciona Apocalipsis capítulo 21, el verso 4. Permítame leerla. Y Él, hablando del Señor, enjugará, es decir, secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y permítame decir: aleluya, bendito el nombre del Señor. Sí, mis amados, esa es la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que le espera al pueblo que ha creído al Señor, el pueblo del Señor, a usted y a mí, mi hermano, mi hermana. Él va a quitar toda lágrima de nuestros ojos, porque ya no habrá más muerte. Ya no habrá muerte, porque la muerte está vencida. Y tampoco ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero como todas las promesas del Señor, son para apropiarnos de ellas, mis amados. Son para apropiarnos de ellas ahora mismo. Hoy es hoy que somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Es hoy tenemos la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. En el Señor, sujetos al Señor, debajo del Señor. Él reina, bendito sea su nombre. El Señor reina y nosotros nos gozamos en ello. Entonces, mi amado, mi amada, no sigamos presas del temor y de la muerte, o el temor a la muerte. Jesús la venció. Y en Cristo también nosotros vencemos. Quisiera entonces concluir esta meditación, estos pensamientos,
bíblicos sobre la victoria del Señor sobre la muerte, leyendo un poema que escribí frente a la partida de una persona muy amada. Y el título que le puse a ese poema es La muerte vencida fue. Y quiero leerlo para ustedes. Dice: hoy nos reunimos con pena profunda, pues la muerte como que reina otra vez. Pero muy dentro mi Señor me dice: la muerte vencida fue. Las partidas siempre duelen y el corazón desgarrado es. Pero recuerda, mi hermano, que en Cristo la muerte vencida fue. Abraza tu dolor y con tristeza llora y trae tu ansiedad al que inmolado fue. Él sabrá bien consolarte, pues la muerte vencida fue. Gloriosos resucitaremos en el día postrero y los fieles en Cristo se reunirán otra vez. Y la gloria daremos al Padre por Cristo, pues por Él la muerte vencida fue. Ausentes del cuerpo estamos en Cristo y nos dice Pablo que muchísimo mejor es. Recobra tus fuerzas y dilo conmigo: la muerte vencida fue. Su guadaña pierde la muerte entonces, pues la venció Jesús y la puso a sus pies. Ni me desespera ni temo su llegada, pues sé que la muerte vencida fue. ¿Dónde, oh muerte, quedó tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu terrible poder? Pues proclama gloriosa la tumba vacía que la muerte vencida fue. Un día seremos a su presencia llamados, y con gozo partiremos a encontrarnos con Él, y la puerta franca encontrar podremos, pues la muerte vencida fue. Prosigue en tu esfuerzo y alcanza tu meta, y comparte con otros de Jesús tu fe, pues herencia tendremos con Cristo en los cielos, porque la muerte por Jesús vencida es. Mi amado, que abracemos con confianza la palabra del Señor, creamos en ella, caminemos seguros, lejos del temor, porque somos victoriosos en Cristo. La muerte está vencida por el Señor. Si aún no le conoce como Salvador, te animo a que corra a Él. Sí, corre a Él. Pide allí mismo, ahora mismo donde estás, puedes pedir perdón. Puedes ir al Señor y decirle que eres pecador o pecadora y que quieres, que deseas que Él perdone tus pecados. Cuando nos humillamos ante Él, Él perdona nuestros pecados. También podría llamarnos al número que va a aparecer aquí, y podemos ayudarle a dar esos primeros pasos en Cristo Jesús. Adelante con el Señor. Adelante, tenemos seguridad en Cristo. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros.